El enlace ahora es hasta el Vaticano. En directo, la periodista Valentina Alarraqui nos reporta en vivo desde el Vaticano. Valentina Alarraqui, corresponsal de telereportaje desde el Vaticano. El Papa Francisco tuvo que salir a dar una entrevista para aclarar que no está renunciando debido a su estado de salud. Valentina, buenos días. ¿Qué cosas allá lo que se está comentando? Pues mira, después de esta entrevista que el Papa Francisco le concediera a la agencia internacional Reuters, hay un poco más de claridad. Porque como ya lo ha comentado tú y yo, pues había habido toda una serie de especulaciones a raíz de unas circunstancias que fueron interpretadas como la posibilidad de que el Papa Francisco tuviera como prisas, digamos así, porque convocó un consistorio, es decir, la creación de nuevos cardenales para finales de agosto, que no es una fecha habitual, porque iba a ir a la iglesia en la que se encuentra la tumba de Celestino V, que fue el Papa que renunció, el gran renuncio de la Edad Media. En fin, se pusieron estas cosas juntas, más el hecho de que el Papa Francisco pues empezó a tener que utilizar las debido al fuerte dolor que tiene en la rodilla. En fin, empezaron las especulaciones acerca de la posibilidad de que el Papa renunciara. Bueno, lo que él ha dicho es que no se le ha pasado por la cabeza, eso no en este momento. Eso aclaró, como también pues ya de alguna manera se sabía, que en caso de que un día él realmente ya no pueda gobernar a la iglesia, pues sí renunciaría, seguiría el ejemplo de su predecesor, el Papa Benedicto XVI. Por lo que se refiere a todos los rumores acerca de su estado de salud, que empezaron en realidad hace justamente un año, cuando él fue operado por unas complicaciones en el colon, divertículos en el colon. Bueno, a raíz de esa operación, fue una operación larga, se empezó a especular sobre la posibilidad de que el Papa tuviera algo más grave, que a lo mejor le habían encontrado un tumor. Francisco, pues esta semana dijo que absolutamente no, que se trata de chismes, que a él nadie le ha dicho que tiene un cáncer y que bueno, que la operación fue un éxito. Lo único, fue que pasar 6 horas bajo anestesia general, ha tenido durante este año consecuencias todavía negativas de esa anestesia, por eso no se quiere operar de la rodilla. También explicó que en el caso de la rodilla, la pequeña fractura, porque puso mal el pie, al estar tan inflamada la rodilla, evidentemente pues puso mal el pie, hubo una pequeña fractura, pero la está curando con fisioterapia, lasoterapia, magnoterapia. Entonces, digamos, es la situación. El Papa Francisco ha querido, digamos, tranquilizar a todas aquellas personas, pues que efectivamente en las últimas semanas estaban muy pendientes de su estado de salud. Por lo que se refiere a la actividad del Papa en el Vaticano, bueno, sabemos que el mes de julio es un mes supuestamente de descanso y de vacaciones, en el sentido de que por lo menos no celebra las audiencias generales de audiencia, pero bueno, el Papa Francisco sigue recibiendo en la residencia de Santa Marta a diferentes personas y personalidades, y se ha confirmado que sí viajará a Canadá este mes, del 20 al 30 de julio. Es decir, había tenido que renunciar al viaje a África debido justamente a esos problemas en la rodilla, pero el Papa dice que se siente mejor y que está en la posibilidad de realizar este viaje, que es un viaje importante porque es un viaje para pedir perdón a las comunidades indígenas, sobre todo por ese tema terrible de los niños nativos abusados en colegios católicos, y también a los que no solo abusados físicamente, sino también psicológicamente, culturalmente, porque de alguna manera se intentaba desarraigarlos de su propia cultura. Así que va a ser un viaje importante. Esto es por lo que se refiere al Vaticano. Vemos que el Papa algunos días utiliza el bastón, otras veces vuelve a la silla de ruedas. Es evidente, los médicos le han dicho que aunque se sienta un poco mejor y quiera caminar y utilizar el bastón, sería más prudente que siguiera en la silla de ruedas para que realmente pues los beneficios de todas estas terapias a las que se está sometiendo, pues no se echen para atrás, los resultados, digamos, vayan para atrás. Pero el mismo Papa, él siempre lo dice, en el momento en el que se siente un poco mejor, pues fuerza, ¿no? Y va adelante. Así que, Manuel, esta es un poco la situación en el Vaticano. Por refiere a Italia, desafortunadamente el COVID está
muy presente, la variante Omicron 5 está aquí. Calcúlale que en la última semana los contagios aumentaron del 55%. Es algo terrible. Solo ayer hubo 1,000 nuevos casos de contagio. Así que el problema es pasaporte verde, ya no hay vías obligatorias en ningún lado. La gente sale a todas partes, restaurantes, cafeterías, tiendas sin mascarilla. Claro, yo personalmente, pero ya no es obligatorio. Y muchas más el verano, las vacaciones abierto, evidentemente los casos están aumentando. A esto añádele un calor impresionante aquí en Italia, se ha decretado el estado de emergencia en 20 ciudades y también una fuertísima sequía en el norte de Italia, en la zona más agrícola alrededor del río Po. Es la sequía más impresionante de los últimos 70 años, Emanuel. Caray, bueno, pues varias cosas que les están pasando, pero centrándonos en el tema del Papa Francisco, ¿quién está o quiénes están detrás de todos estos rumores de que va a renunciar? ¿Serán los grupos que tiene el Papa en contra al interior? Eso es lo que, bueno, entre las diferentes especulaciones también se habla exactamente quién está fomentando todos estos rumores. Una de las hipótesis es que más circula es que sean los grupos opositores no solo internos, sino también externos. Y en este caso estaríamos hablando de grupos muy conservadores en los Estados Unidos, que también tienen en sus manos muchos medios de información, de comunicación, y estarían detrás, digamos, de todos estos rumores. Pero te repito, estamos en el ámbito de las especulaciones, porque saber quién está realmente detrás es muy difícil, aunque, digamos, por lógica se tendería a pensar que pues en efecto son grupos de oposición. Claro, el Papa les es incómodo a todos estos grupos por las posturas, por todo lo que va presentando, pues como nuevos, ¿qué podríamos decir? Reglamento o formas en la iglesia, cuando, bueno, pues hay grupos que se oponen a cosas así de manera muy radical, estos conservadores, y por ello la confrontación con Francisco. Valentina. Yo creo que no es tanto reglamento, porque en el fondo el Papa Francisco no ha cambiado la doctrina, pero sí es un cambio de postura, es un cambio de mentalidad y de posición. Es decir, cómo la iglesia tiene que abrirse y aceptar a diferentes grupos, independientemente de que se modifique el reglamento o no. Podremos decir de cuanto a los divorciados vueltos a casar, o las personas homosexuales, o las parejas del mismo sexo, etcétera. No ha habido un cambio de reglamento. Seguramente ha habido por parte del Papa una apertura en sentido pastoral, es decir, la iglesia tiene que acoger a todos, porque a ver, el Papa está en contra del aborto, pero al mismo tiempo, si hay un político que comulga, dice la iglesia no puede dejar de ser pastoral, es decir, hay como esta doble posición o doble, por un lado, una apertura de mentalidad para que la iglesia no sea tan estricta y sepa abrirse a todos, entender y comprender a todos, aunque luego, pues de hecho, el Papa venga con el reglamento sobre las bases que todos conocemos, reconocidas obviamente el sismo de la Iglesia Católica. Sobre el COVID en Italia, bueno, pues como si no pasara nada, como si no hubiese COVID, aunque esta ola les está pegando durísimo, Valentina. ¿No tiene intenciones el gobierno de poner nuevas restricciones? En este momento absolutamente no, de lo que se empieza a hablar, pero sobre todo a nivel científico, y claro, eso recae luego también en las reuniones del gobierno, es adelantar un poco o promover la cuarta dosis, sobre todo para las personas mayores de 80 años o las personas frágiles que tienen algún problema serio de salud. En eso sí se está trabajando, porque la cuarta dosis no ha tenido gran éxito hasta este momento. Todo el mundo se quedó con la tercera. Entonces, en este sentido, seguramente de cara también al otoño se intensificará probablemente la campaña para la vacunación. Las mascarillas, las cubrebocas, en realidad te recomiendan que cuando hay mucha gente o en lugares cerrados, pues te la pongas, pero estamos a nivel de recomendación, absolutamente ninguna nueva regla. Más ahora que con el verano, pues todas las ciudades de arte, las ciudades italianas están llenas, hoteles llenos, restaurantes llenos, pues están tratando de recuperar lo que se perdió en 2 años. Agradezco tu reporte, Valentina. Buenos días. Igualmente, buenos días.
Valentina Alarraqui. Valentina Alarraqui, corresponsal de telereportaje, reportó desde el Vaticano. ¿No encuentras tu salsa chimay favorita?